Muy bien, pues vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, así que ve abriendo tu Biblia ahí en Marcos, capítulo 6. Vamos avanzando en este capítulo. Ha sido muy interesante poder ir estudiando esto. Y vamos a ver el capítulo 6, verso 30 al verso 44. Quisiera dar inicio leyendo el pasaje, y después de eso, pues oramos para poner el tiempo en manos del Señor, ¿ok? Dice así, verso 30, Marcos 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada las horas, Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias nuevamente, Señor, por permitirnos venir esta mañana a tu presencia, Señor. Podemos venir a estudiar tu palabra, a conocerte a través de ella, Señor. Estamos delante, Señor, de una porción que es tu palabra, es inspirada por ti, Señor. Y sabemos que tú quieres hablarnos, Señor. Enséñanos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, revelando esas verdades a nuestras vidas y corazones. Señor, tú sabes la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Y sabemos que tú quieres saciar esa necesidad, Señor. Así que sácianos de tu palabra, Señor. Háblanos, dirígenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta historia de la alimentación de los 5,000 es interesante porque la encontramos en los 4 evangelios. En los 4 evangelios aparece esta historia. Son de esos pocos milagros, señales que Jesús hizo que aparecen en los 4 evangelios. Por lo tanto, pues fue una señal importante que hizo Jesús. Por eso aparecen los 4. Y hoy vamos a ver esta historia a la luz del contexto del pasaje de Marcos. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? El capítulo 6 comenzó con Jesús llegando a Nazaret, ¿recuerdas? A la ciudad donde fue criado, ¿verdad? Y fue rechazado después. Después de esto, inmediatamente envía a sus discípulos, ¿verdad? Les da una comisión, les da una misión para hacer. Después de estar con él un tiempo, después de haber sido capacitados, ¿no? Jesús los envía, ¿verdad? Y van a predicar. Pero en medio de esto, Jesús, o más bien Marcos, cuenta una historia, la historia pues, de la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Precisamente contando cómo fue Herodes, ¿verdad? Quien mandó a decapitarlo por pues un capricho, ¿verdad? De su mujer, ¿no? Y pues a través de eso, la semana pasada vimos que fue el rechazo al mensaje, ¿no? El mensaje que Juan predicaba, el mismo mensaje que Jesús predicaba y el mismo mensaje que los apóstoles, ya ahora apóstoles, estaban predicando, ¿sí? Entonces el contexto es exactamente esto, cómo el mensaje tiene que ir y fluir. Desde el capítulo 4 vimos esto, con la semilla, con la parábola del sembrador, ¿verdad? La semilla es la palabra. Y empezamos a ver esto. Entonces, ya en el capítulo 6 vemos cómo Dios envía a sus discípulos con un mensaje, con una misión. Y aquí vemos cómo regresan. ¿Qué pasa cuando ellos regresan con Jesús después de haber ido?
¿no? Y es el contexto, ¿sí? Él los está enviando. Pero a la luz de esto vamos a ver esta historia de la alimentación de los 5,000, ¿ok? Que es muy interesante. Vamos a aprender muchas cosas a través de este pasaje también. Entonces, Jesús envía a sus discípulos y aquí vemos que ellos están pues regresando, dice el verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Es algo interesante aquí en el verso 30 es que se les llama apóstoles. ¿Te das cuenta? Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Esa es la primera y única vez que se les llama apóstoles a los discípulos en el Evangelio de Marcos. Es la única vez. ¿Sí? En el Evangelio de Mateo también se menciona solo una vez. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en este momento eran discípulos, todavía no eran enviados. Sin embargo, aquí ya fueron enviados. Su primera misión, ¿recuerdas? Entonces veamos esto. Ellos eran discípulos, pero ahora se les podía llamar apóstoles, porque habían sido enviados. ¿Recuerdas lo que hablamos de esto? La palabra enviado es apostelo, y el apóstol hablaba de eso, de una persona que ha sido enviada. Eso es lo que es un apóstol, uno que ha sido enviado. Entonces, por eso es que Marcos aquí ya se refiere a ellos como apóstoles, no haciendo referencia al título, sino lo que acaban de hacer. ¿Sí? Fueron enviados por Jesús y regresan de eso. Y entonces regresando, dice que le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Me encanta eso. Los discípulos llegaron, yo me imagino así, muy animados con Jesús, ¿no? Han de haber llegado así bien prendidos, ¿no? Con Jesús y por todo lo que habían visto. Regresan así ansiosos de contarle a Jesús todo lo que habían hecho. O sea, estaban emocionados por su ministerio, ¿no? Pero dice algo interesante. Vemos que una parte importante de su ministerio fue la enseñanza, porque dice, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Bien importante y un énfasis muy marcado que hemos estado viendo en Marcos es esto. ¿Sí? Antes de hacer milagros, otros tipos de señales, sanar enfermos, sacar demonios, lo importante del ministerio de Jesús, del ministerio de Juan el Bautista, del ministerio de los apóstoles, es esto, la predicación. ¿Sí? Entonces ellos estaban emocionados, vienen con Jesús de esa manera. Entonces Jesús les dice en el verso 31, venid ustedes, vengan ustedes aparte, o sea, vamos a un lugar desierto. ¿Para qué? Dice, descansar, vamos a descansar. Entonces Jesús los llamó a un lugar aparte para poder estar a solas con ellos, es lo que quiere. Recuerda que la multitud ya seguía a Jesús, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces Jesús quiere estar aparte con sus discípulos. ¿Para qué? Pues para que ellos también puedan descansar. Puedan platicar lo que pasaron, pero también pueden tener un tiempo de descanso. ¿Sí? Creo que Jesús sabía esto. Jesús sabía que el descanso es importante para aquellos que le sirven. Si él lo veía así, él sabía que era oportuno ese tiempo de tener un descanso. ¿Sí? Jesús tiene que irse aparte, ¿por qué? Pues explica el texto, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, así estaba la situación. ¿Sí? O sea, al grado que no podían a veces ni siquiera comer. Entonces la fama de Jesús, vemos aquí cómo sigue creciendo. ¿Sí? Crece la fama de Jesús, pero también crece el trabajo. Es lo que vemos aquí. Al grado de no tener tiempo ni de comer. Entonces Jesús tiene que apartarse, tiene que buscar un lugar solo, solitario, desierto para estar con ellos. Verso 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto entonces. Y eso es lo que buscaba Jesús, estar a solas con sus discípulos. ¿No? Pero ¿qué sucede? Fíjate lo que pasa a continuación, verso 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué sucede? Jesús está con sus discípulos, van llegando los discípulos, ¿no? Y Jesús quiere, o sea, busca un lugar desierto, un lugar donde pueda estar a solas con ellos, donde ellos puedan descansar. ¿Y qué pasa? Pues que la multitud lo anda siguiendo. ¿No? Dice que muchos los vieron, o sea, que están apartando y ¿qué hacen? ¿Respetan eso? No. Le reconocen y muchos fueron allá a pies de las ciudades. O sea, Jesús se sube a una barca, ¿sí? Va a cruzar el mar
¿no? Precisamente para alejarse. ¿Y qué hace la gente que está en la tierra? Los ve y empiezan a rodear el mar para ir hacia donde va Jesús. O sea, ¿qué vemos aquí? Necesidad. La gente tiene necesidad. ¿Sí? Ellos fueron allá a pie, dice, desde las ciudades. Y aún, o sea, tan rápido que llegaron antes que Jesús. O sea, cuando Jesús llegó al lugar que estaba desierto, ¿qué crees? Ya no estaba desierto. Ya había mucha gente ahí esperándolo. Sí, eso es lo que vemos aquí. Entonces, pues la fama de Jesús se había crecido tanto que no pudieron encontrar un lugar desierto. Prácticamente es lo que vemos. Al reconocerlo, la gente pues se acercaba a él, aún caminando. Así lo buscaban. Entonces, vemos a Jesús y sus discípulos intentando alejarse de la multitud para poder tener un tiempo a solas, un tiempo de descanso, pero la gente los reconoce y los persigue. Ahora piensa cómo hubieras reaccionado tú a esto. Quizás con mucha molestia, ¿verdad? Quizás, yo pienso, quizás les hubieras dicho, o sea, ya déjenos descansar, ¿no? O sea, necesitamos un poco de privacidad. O sea, casi saben que ya se cerró, ya está cerrado, ¿no? Vengan mañana a tal hora. ¿No? Probablemente hubiéramos hecho eso, pero Jesús no reacciona de esa manera. Me encanta ver a Jesús. Veamos cómo reacciona Jesús. Verso 34. Y se salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Así es como reacciona Jesús ante la necesidad del hombre. Con compasión, ¿te das cuenta? Una gran multitud. La palabra compasión, la palabra griega que se traduce como compasión, significa literalmente movido en las entrañas. ¿Sí? O sea, eso es lo que sintió Jesús. O sea, al verlos, sus entrañas se movieron. Está hablando de sus entrañas, sus intestinos, su estómago. ¿Sí? ¿Alguna vez has sentido eso? Como algo sucede y sientes que se te mueve, ¿no? A veces le dicen que son mariposas en el estómago, ¿verdad? Pero no está hablando de eso. Realmente Jesús sintió algo fuerte dentro de sí cuando ve a estas personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús ve a esta multitud y Él mira cada rostro y en cada rostro ve una necesidad. En cada rostro él ve un corazón vacío, Él ve hambre, Él ve la miseria espiritual en la que se encontraba su pueblo ahora. Entonces Él tiene misericordia de esta manera, tiene compasión. ¿Por qué? Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Te imaginas eso? Ovejas sin pastor, sin un guía, sin quien las alimente, está hablando de eso. Por eso Jesús tuvo compasión de ellas, las vio así como ovejas sin pastor. ¿Por qué? ¿Porque Dios se había olvidado de ellas? ¿Porque Dios los había dejado sin pastor? No. Dios había instituido un sacerdocio, ¿verdad? Para guiar a Israel. Los sacerdotes, entre ellos los fariseos, se habían olvidado de una de sus principales tareas. No estaban pastoreando al pueblo de Dios. Eso fue lo que vio Jesús. ¿Sí? Aquellos que lo atacaban, obviamente no reconocían quién era Él. Tenían que haber estado más preocupados por el pueblo, por la nación. ¿Sí lo ven? Y ellos se olvidaron del pueblo, al grado que quedaron como ovejas sin pastor. Entonces Jesús los ve y ¿qué hace? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Me gusta eso. ¿Qué es lo que Jesús hace con las ovejas que no tienen pastor? Las alimenta. Eso es lo que vemos aquí. Para Jesús la necesidad más apremiante fue siempre su enseñanza. Antes de alimentar físicamente a esas personas, el alimento espiritual. Fue lo primero que vio. Les enseñó muchas cosas. No sabemos exactamente, pero obviamente su doctrina, su enseñanza. ¿Sí? El Evangelio de Juan nos platica que en esa historia es cuando Jesús da yo soy el pan de vida, ¿recuerdas? Una de sus enseñanzas probablemente fue esa. ¿Sí? Entonces Él está enseñando aquí y le está dando lo que realmente ellos necesitan. No habla de que hizo milagros, ¿verdad? No habla que hizo señales, sanó enfermos, no habla nada de eso. Dice que les enseñó muchas cosas. ¿Sí? Y creo que esto es bien importante entenderlo. Lo que más necesita
El hombre es la palabra de Dios, conocer a Dios, más que otra cosa. Sí. Hay mucha gente con mucha necesidad, así como Jesús ese día vio mucha gente con mucha necesidad. Gente con mucha necesidad física, ¿no? Problemas familiares, ¿no? Vacíos en el corazón, enfermos de depresión, etcétera. Sí. Pero lo que más necesita la gente es esto. Es la palabra de Dios. ¿Ok? Recordaba al estudiar esto lo que Jesús hizo cuando fue tentado por Satanás en Mateo 4. ¿Recuerdas la tentación de Jesús? Donde Satanás le dice, Jesús está en ayuno, ¿no? Por 40 días viene ayunando. Y Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué sentido? Pues come, ¿no? ¿Recuerdas lo que Jesús le contesta? Déjame leerlo. Mateo 4, verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se dan cuenta lo importante que es la palabra de Dios, el alimento espiritual para nosotros? Es importante, eso es lo que Jesús ve. Recuerda, ve esta multitud como ovejas que no tienen pastor, no están alimentadas. Déjame decir algo aparte de esto. Dar el alimento espiritual sin dar el alimento físico cuando hay necesidad y cuando se puede dar es una crueldad. Pero dar el alimento físico sin dar el alimento espiritual cuando se puede dar es una desgracia. ¿Sí me explico? O sea, si tú tienes los recursos de poder ayudar a alguien económicamente o poder llevar alimento, ¿no? Si ya oraste y ya Dios te mostró que puedes hacerlo, no te olvides de llevar la palabra. Eso es lo más importante, ¿me explico? Eso es lo más importante. Es lo que vemos aquí primordialmente. Antes de alimentarlos físicamente, los alimentó espiritualmente. Cuando Jesús los ve como ovejas sin pastor, está hablando de que espiritualmente están perdidos. ¿Sí? Entonces es lo que está haciendo aquí. Vamos a ver qué sucede entonces. La historia no termina ahí, continúa. Verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Empezamos a ver a los discípulos aquí y vemos a Jesús también, ¿no? O sea, pon atención a esto, porque el contexto de lo que estamos viendo aquí tiene que ver con los discípulos, ¿no? Jesús los envió y están aprendiendo, ¿no? Acerca de su maestro. Entonces dice que cuando ya era muy tarde, ¿no? Ya la hora avanzada, o sea, imagino, y veo la compasión de Jesús extendida al grado de que él puede estar ahí horas y horas, ¿no? No nos dice la hora exactamente, ni cuándo empezó, ni cuándo terminó, pero, o sea, los discípulos llegan al punto de acercarse y decirle, el lugar es desierto, o sea, aquí donde estamos, pues no hay dónde ir, y la hora ya muy avanzada. Los discípulos, pues comienzan a preocuparse por la hora, pero a Jesús no le preocupa eso, ¿te das cuenta? ¿Qué le dicen los discípulos? Verso 36. Despídelos. ¿Sí? O sea, ¿no? Así como, pues despídelos, ¿no? O sea, ya córrelos casi, ¿no? ¿Para qué? Pues para que vayan a los campos, o sea, lleguen a un lugar donde reposar, a las aldeas de alrededor, y también compren pan, pues no tienen que comer, o sea, aquí no hay que comer, aquí no hay una tienda donde vayan a comer, o sea. Entonces, prácticamente lo que le están diciendo. Y vimos cuando Jesús envía a sus discípulos a las multitudes, ¿verdad? Que les dijo, vayan de dos en dos, no lleven alimento, no lleven dinero, ¿recuerdas? Tienen que aprender a depender de Dios, ¿ok? Y vimos cuando Él los envía a las multitudes, y ellos regresaron entusiasmados y felices, pero ¿qué harían ahora cuando las multitudes vinieran a ellos? ¿Sí se dan cuenta? O sea, cuando fueron, los enviaron, no hubo problema. Pero ¿qué pasa ahora cuando las multitudes vienen? Los discípulos ven a la multitud como un trabajo. Así es lo que están viendo ellos. Ellos necesitaban aprender más acerca del llamado que Jesús les está dando. Debían de ser misericordiosos como Él lo es. Necesitaban aprender esto. Jesús y los discípulos vieron la misma necesidad en la multitud, la misma necesidad, pero los discípulos buscaron deshacerse de la necesidad. ¿Cómo? Despidiéndolos.
En cambio, Jesús busca deshacerse de la necesidad, ¿cómo? Alimentándolos. ¿Qué diferencia? ¿Te das cuenta de eso? Tenía que aprender esto y nosotros tenemos que aprender eso. Compasión, misericordia. Los discípulos vieron a la multitud como un problema, pero Jesús las ve, ¿recuerdas cómo? Como ovejas sin pastor. Eso es lo que Jesús está viendo. Necesitamos esa misma compasión que Jesús muestra, ¿te das cuenta? Por los perdidos, los que están así como ovejas sin pastor. Es muy lamentable cuando un pastor ve a su congregación así como un simple trabajo. Un pastor necesita misericordia, pero también ser misericordioso. Es interesante que únicamente en las cartas pastorales, ¿no? Se conocen así porque son escritas para pastores, Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Es muy interesante que en esas 3 cartas el saludo principal, el saludo común que usaba Pablo, gracia y paz, cambia por gracia, misericordia y paz. ¿Por qué? Porque un pastor definitivamente necesita misericordia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él mismo necesita mostrar misericordia, ser misericordioso. Y aquí lo estamos viendo. Los discípulos necesitan aprender esto. Entonces Jesús les va a enseñar esto. Verso 37. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, ya me imagino la cara de los discípulos así como, ¿cómo? O sea, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces, me encanta ver eso porque, o sea, Jesús lo está invitando a participar en esto. ¿Sí? Hasta donde ellos pueden. Y así es, eso es lo que van a aprender. Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y aquí vamos a ver la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Jesús les dice, ustedes encárguense de ellos. No los desechen, no los despidan. Vean su necesidad, encárguense de ellos. Entonces lo que Jesús quiere es que los discípulos aprendan que para cumplir su labor necesitan ser compasivos y misericordiosos. Para empezar, número 1, ser compasivo y misericordioso. Ellos le dijeron, o sea, ¿qué quieres? ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Muchas veces somos como los discípulos. No entendemos lo que Jesús nos está enseñando, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿vamos a comprar pan para ellos, Jesús? Ellos pensaron que Jesús les estaba diciendo que resolvían ese problema con lo que ellos tenían. Pero ellos deben de resolverlo con lo que Jesús les daría. ¿Sí? Ellos están olvidando que Jesús estaba ahí con ellos. Y eso es lo más importante. Dice, tenemos solo 200 denarios. O sea, vamos a comprar 200 denarios para alimentarlos a ellos. Déjame decirte algo acerca de esto. 200 denarios, un denario era el sueldo, era el salario de un día de un jornalero. Entonces, son 200 días de salario. ¿Sí? Viéndolo en nuestro tiempo, pues si consideramos el salario mínimo, lo multiplicamos por 200, o sea, pues es una buena cantidad, ¿no? O sea, son como 25,000 pesos, ¿no? Entonces, o sea, este era el ahorro de los discípulos y de Jesús, era lo que tenían en la bolsa. Pero también la verdad es que ni siquiera esa cantidad les hubiera alcanzado para alimentar los 5,000, ¿no? Porque aparte son más de 5,000. O sea, apenas y para los bolillos, ¿no? Yo creo algo así les hubiera alcanzado, ¿no? Entonces, pues realmente sus recursos no iban a alcanzar. Entonces Jesús no está pidiendo eso, ¿sí? Déjame citar al pastor Warren Wiersbe, mencionaba esto él. El primer paso no es remediar el primer paso no es medir nuestros recursos, sino determinar la voluntad de Dios y confiar en que Él suplirá la necesidad. O sea, los discípulos aprendieron a confiar en Dios cuando fueron enviados. No lleven alforja, recuerda, no lleven dinero, no lleven pan, ¿sí? Pero tienen que confiar, aprender a confiar cuando las multitudes vengan. ¿Sí? O sea, así como fueron y predicaron y yo proveí para eso, también va a ser igual aquí. Es lo que Jesús le está enseñando. Por eso Él les dice, ¿cuántos panes tenéis? O sea, ir y verlo y saberlo.
Y al saberlo, dijeron 5 y 2 panes. 5 y 2 peces, 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús le está enseñando a sus discípulos que ellos pueden cumplir su labor con lo que Dios les está dando. No necesitan más. Es lo que le está diciendo. No estoy diciendo que vayan a comprar. ¿Cuánto tienen ahorita aquí? ¿Sí? A veces nos sentimos incapaces de servir a Dios porque pensamos que necesitamos algo más. O sea, si tuviera más tiempo. O sea, los discípulos dicen, no, pues necesitamos más, necesitamos ir a comprar más, no nos alcanza con esto. A veces decimos, si yo tuviera más dinero, podría servir mejor a Dios. Si tuviera más fuerzas, podría servir mejor a Dios. Y el Señor aquí nos recuerda que no necesitamos más de lo que Él ya nos ha dado. Solo necesitamos un corazón dispuesto y fiel al Señor. Así lo que tienes es lo que Dios te ha dado para que puedas servirle. El pastor David Gusick dice esto: la manera de Dios para proveer empieza con lo que ya tenemos. Él quiere que utilicemos de una manera sabia lo que ya tenemos. Dice esto él: no ores neciamente a Dios por más si no utilizas lo que Él ya te ha dado de una manera piadosa. O sea, lo que Dios te dio es lo que necesitas. No necesitas más. ¿Sí? Aprendamos de eso. Entonces, verso 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Entonces, después de alimentarlos con la palabra, el Señor quiere alimentarlos físicamente y darles descanso, ¿no? O sea, les manda, recuéstenos así en fila, en grupos, ¿no? En la hierba verde. Y se recostaron, dice verso 40, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Esto les ayudó también a darse cuenta de la magnitud de la gente que estaba ahí, ¿no? O sea, eran muchos grupos de personas. Entonces Jesús sigue enseñándoles algo a sus discípulos, la manera en que ellos deben de servir. Eso es importante, en orden. Jesús les está enseñando, tiene que haber un orden. ¿Sí? Y me recuerda mucho la iglesia de los Corintios, ¿recuerdas? Una iglesia que Pablo escribe, la primera carta que tenemos en la Biblia, pues una carta correctiva, ¿no? Por todo lo que estaban pasando y sobre todo el desorden que estaban viviendo como iglesia. ¿Sí? Aún en sus cultos había mucho desorden. La manifestación de los dones espirituales era todo un desorden. ¿Sí? Los llevaba a pecar delante de Dios por ese desorden. Y Pablo les dice esto, déjame citar estos 2 versículos, 1 Corintios 14, versos 39 y 40. Los últimos 2 versículos del capítulo 14, 1 Corintios dice así: así que, hermanos, procurad profetizar, no impidáis el hablar en lenguas, pero, último versículo, hágase todo decentemente y con orden. Esa es la iglesia del Señor. Es triste ver iglesias donde no hay un orden. Ni siquiera en sus cultos hay un orden. Aquí vemos claramente que nuestro Dios es un Dios que es ordenado, le gusta el orden. ¿Sí? Y es la manera en que funciona y así debe funcionar su iglesia. Por eso Jesús les pide, a ver, ordénenlos por grupos. Él está enseñando, le está enseñando a servir, ¿te das cuenta? Entonces vemos qué sucede, verso 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces vemos esto, vemos el milagro, lo que sucede. Dice el verso 41, que tomó los 5 panes y los 2 peces, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dice que bendijo. ¿Sí? No creo que Jesús esté bendiciendo los alimentos. ¿Sí? Creo que esa es una costumbre que tenemos, que es buena hacerlo, ¿no? Timoteo nos habla de eso, ¿no? Bendecir los alimentos. Pero Jesús no está bendiciendo aquí los alimentos. Jesús está bendiciendo a Dios que provee los alimentos. ¿Se dan cuenta? Alzó sus ojos al cielo y bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos, y aquí es donde ocurre el milagro. Los discípulos no hicieron el milagro, ellos no multiplicaron, fue Jesús quien hizo esto, ¿se dan cuenta? Jesús está reconociendo a ustedes del cielo. Da a sus discípulos para que ellos puedan, para que los pongan delante,
Y entonces repartió los 2 peces entre todos. Jesús no pidió nada más que hicieran sus discípulos, ¿te das cuenta? Ellos estaban listos, vamos a comprar pan, ¿no? Jesús dice, no, con lo que tienen ahorita. ¿Cómo los envié? Así, ¿verdad? Entonces, Él no pide nada ya, solo deben de repartir el alimento. Pero ellos deben de saber que la bendición venía del cielo. Por eso Jesús bendice. Ellos tienen que entender que esto venía de Dios, no de ellos. No venía de su bolsa. ¿Sí me explico? Era Dios. Si Jesús iba a alimentarlos de una manera milagrosa, ¿no? ¿Por qué los alimentos, por qué los alimentó con pan y peces? ¿Por qué no los alimentó con unos cortes finos de carne, con langosta? Y al fin y al cabo, Señor, pues tráenos algo más decente que un bolillo y un pez, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús provee, lo hace de una manera muy sencilla. El propósito de Dios es satisfacer nuestra necesidad, no nuestros gustos. Recuerda eso. Jesús quiere satisfacer tu necesidad, no tus gustos. ¿Ok? Y es lo que aprendemos aquí. Y entonces, ¿qué sucede? Verso 42. Y comieron todos y se saciaron. Un ministro que es obediente y que depende totalmente de Dios, va a ver esto. Va a ver la satisfacción en el corazón del hombre. Porque esa satisfacción solamente la puede dar Dios. Nadie puede traer saciedad al corazón del hombre, solo Dios. Y los discípulos necesitaban aprender eso, entender eso. No eran ellos, era Dios. Solo Jesús puede saciar los corazones hambrientos y necesitados. Nadie más. Tú y yo no podemos hacerlo. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a ser instrumentos en sus manos. Pero Él es el que va a saciar el corazón, ¿te das cuenta? Verso 43. Y recogieron de los pedazos, dice, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Este en sí es un gran milagro. Que Jesús haya alimentado a una multitud con tan poco alimento, ¿verdad? Solamente eso. 5 panes, 2 peces. Y no solo eso, que haya sobrado, o sea, el milagro creo que también es que haya sobrado más de lo que había. Pero con esto Jesús le está enseñando a sus discípulos que cuando dependemos de Él, Él va a proveer y de sobra. ¿Ok? Tenemos que confiar en eso. Vamos a ver el último versículo. Y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Te das cuenta cuántas personas? 5,000 hombres. Es una cantidad enorme de personas. O sea, sí era una multitud. Una multitud siguiendo a Jesús. Toda esta historia narra uno de los milagros más sorprendentes que hizo Jesús. Alimentar a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. O sea, realmente si no tuviéramos fe en Jesús, pues sí, no creeríamos esto. Dirías, no, esto es imposible. Yo lo creo. Yo no tengo problema. La Biblia dice eso y yo creo lo que la Biblia dice. Dios hizo esto, Jesús hizo esto. ¿Sí? Comieron, dice que eran 5,000 hombres. Esto es interesante porque la palabra griega que se usa para hombre es aner, en griego, que se refiere solo a varones. Están solo de los hombres, de los varones. Así que el número total de los que comieron fue mucho más de 5,000 hombres. O sea, tenemos que contar mujeres y niños que pueden estar ahí. O sea, son más de 5,000 personas. ¿Te das cuenta? Y Jesús hace este milagro. Como te decía, el Evangelio de Juan nos dice que Jesús usó este milagro para hablar sobre el pan de vida. Yo soy el pan de vida, ¿recuerdas? O sea, Jesús, todos sus milagros, cada milagro que Jesús hacía, buscaba eso, mostrar una revelación del mismo, revelarse a sí mismo. Y aquí lo está haciendo claramente. Siempre que vemos los milagros de Jesús, tenemos que poner atención en lo que Jesús está revelando de sí mismo. ¿Sí? Es muy interesante lo que menciona. Está viendo a Israel,
como ovejas sin pastor. Es interesante que menciona que recogieron 12 canastas llenas. Tú sabes que el número 12 en la Biblia es importante y en esas historias se relaciona con las 12 tribus de Israel. Está hablando de Israel mismo. Entonces Jesús mismo dijo que escogió a 12 discípulos para que se sentaran en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquí vemos antes de eso a los 12 discípulos repartiendo el alimento a estas multitudes de Israel. ¿No? Qué interesante es eso. Porque Jesús le está mostrando, ustedes tienen que ir y predicar en Israel. Son las ovejas perdidas. Tienen que predicarles a ellos. Y vemos que recogen 12 cestas llenas de comida, como te decía, número 12. Ese es un recordatorio para los discípulos de que Jesús es el prometido que vendría a Israel, ¿verdad? Él es la provisión de Dios, la provisión que Dios envió para su pueblo, pero su pueblo le rechazó, ¿verdad? Y aquí lo vemos, Jesús se está manifestando de esa manera. Él proveyó descanso a sus discípulos, lo vimos al principio. Él proveyó la verdad a esa multitud, les enseñaba muchas cosas, ¿verdad? Pero por último vemos cómo Él proveyó alimento físico para esta multitud. Jesús aquí está revelando una vez más como el Mesías. Todas estas cosas nos recuerdan un pasaje hermoso de la Biblia. Jesús el buen pastor alimentando a esta multitud, ¿verdad? Ovejas sin pastor. Jesús dice, aquí está el pastor. ¿Recuerdas cómo dice el texto que las hizo descansar, reposar ahí en la hierba verde? Sí. Está hablando de eso, el alimento que Jesús les da. Todo esto nos recuerda y nos muestra quién es Jesús. Él es el buen pastor. Israel tenía que haber identificado, haber recordado este hermoso salmo, Salmo 23. Y te voy a pedir que vayamos para allá, al Salmo 23. Vamos a ver realmente que Jesús está mostrando, soy este. Yo soy aquel del cual habla el Salmo 23. Se los estoy demostrando aquí. Y quisiera que juntos leyéramos esto. ¿Ok? Yo sé que estás en casa, pero vamos a leerlo juntos. Acompáñame a la lectura, vamos a leerlo. Y cuando lo vayas leyendo, pon atención en lo que va diciendo. Fíjate lo que va diciendo. Dice así, Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Te das cuenta? ¿No es esto lo que estamos viendo en Marcos 6? ¿No es Jesús revelándose como yo soy su pastor? Esto es lo que estamos viendo. Sin embargo, Israel, ¿qué hizo? Lo rechazó, no lo reconoció, lo despreció. Jesús es el buen pastor. Sí. Dice Juan 1, versículo 11, lo hemos visto. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Verso 12, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿se dan cuenta? Y ahí tenemos la oportunidad tú y yo de creer en Jesús y de encontrarnos con un buen pastor. Quizás el día de hoy te sientas así, como un pastor sin oveja, más bien como una oveja sin pastor. El que siente como un pastor sin oveja soy yo, ¿verdad? Pero quizás puedas sentirte así, como una oveja sin pastor. ¿Sabes? Jesús quiere pastorearte. Él quiere alimentarte. Él quiere saciarte completamente. Él quiere darte descanso. Él quiere darte vida eterna. Solo tienes que creer.
Solo tienes que creer en Él. Y si tú has creído en Él, recuerda esto, aprende de esto. Lo que los discípulos estaban aprendiendo, se trata de Él. Él es el buen pastor. Nosotros simplemente somos otras ovejas, ¿verdad? Que estamos ayudando a otras ovejas a poder ir al Señor. Eso es lo que hacemos, pero necesitamos aprender a confiar en Él y descansar en Él. Quisiera terminar haciendo una oración, dando gracias a Dios por ese texto y por darnos la oportunidad de meditar una vez más en esto y poder verlo de esta forma, como el buen pastor que es Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos meditar en ella el día de hoy, Señor. Recordarnos este día, comenzando este día y esta semana, Señor, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Nada nos faltará, Señor. En esos lugares delicados pastos nos haces descansar, junto a aguas de reposo, Señor, nos pastoreas. Señor, tú confortas nuestra alma, nos alientas, nos guías por senda de justicia, por amor de tu nombre. Señor, tú nos sacias de todo bien. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por haberte revelado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser como tú, Señor, misericordioso, compasivo. Señor, poder ver por los demás como tú lo hiciste, Señor. El poder servir a los demás, Señor, sin esperar nada a cambio, con un amor genuino como tú lo hiciste, Señor. Como tú le enseñaste a tus discípulos. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a depender de ti. Porque como lo vimos, tú eres nuestro pastor. No tenemos por qué ir a buscar en otro lado, Señor, lo que tú ya nos has dado. Señor, gracias. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias, Señor Jesús, por haber venido a rescatarnos. Gracias por haber dado tu vida en esa cruz, Señor, para salvarnos. Tú eres el buen pastor. Tú eres el buen pastor. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.